Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 34 del libro del profeta Isaías. Y en este capítulo encontramos el juicio de Dios o la ira de Dios contra todas las naciones de la tierra. Ahora no solamente se centra en Asiria, en Judá, Jerusalén, sino que el profeta Isaías en su visión está vislumbrando lo que sucederá al fin de los tiempos, cuando Cristo Jesús venga a dar la sentencia, el castigo final de toda la tierra, de todas las naciones de la tierra después del milenio. Allí el profeta Isaías está viendo esto también a través de la invasión de Sennacherib, o la destrucción más bien del ejército de Sennacherib, esa gran matanza, y aquí lo expresa. A través de esto ve también lo que sucederá en el tiempo final en la venida de Cristo Jesús. Entonces podríamos decir que esta profecía es de doble cumplimiento, porque en primera instancia se cumplió y se aplicó cuando el ejército de Sennacherib, todos los asirios, fueron derrotados allí alrededor de Jerusalén, y luego se cumplirá cuando Cristo Jesús derrote y destruya a todos los impíos. Es importante tener en cuenta, querido hermano, que esto sucederá contra los impíos, no contra los hijos de Dios, porque todo aquel que acepta el reino de Cristo Jesús, todo aquel que acepta el evangelio de Cristo, encontrará salvación. Por eso te invito a leer el capítulo. Dice el versículo 1, Isaías 34:1: Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Esta expresión me lleva a pensar allí en el Salmo 24, cuando dice el salmista: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, como todo es de Jehová, todo le pertenece a Jehová, Él lo creó, Él lo formó, Él lo fundó, por tal motivo Él llama a juicio a toda la tierra, no solamente al pueblo de Judá e Israel allí en Samaria, sino a toda la tierra. Todos recibieron su juicio hasta el momento. Las ciudades que han sido destruidas han recibido sus juicios, pero pronto Dios llamará a juicio a todas las naciones de la tierra, desde el primero hasta el último en nacer. Todos recibirán, o todos más bien deben comparecer, como dice Pablo, compadecer ante el gran tribunal de Cristo. Versículo 2: Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantarán hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Como te lo mencioné, esto tuvo su cumplimiento cuando el ejército asirio, allí a mando de Sennacherib, fueron derrotados frente o alrededor de Jerusalén, cuando el ángel de Jehová mató 185,000 soldados. Todos esos cuerpos quedaron arrojados allí en el campo, y el hedor que salía era fuerte. Así que el profeta Isaías, viendo esto, él también vislumbró lo que sucedería al final del tiempo. Algo similar como pasó con Sennacherib sucederá también en el tiempo final. El ejército enemigo, los escuadrones de Satanás, después del milenio, cuando la Nueva Jerusalén haya posado sobre el Monte de los Olivos. Primero, el conflicto de los siglos presenta ese relato. Yo te invito para que lo leas. El último capítulo del conflicto de los siglos dice que Cristo vendrá, posará sobre el Monte de los Olivos, y ese monte se partirá en dos y habrá una gran planicie. Luego la Nueva Jerusalén vendrá y se posará sobre esa gran planicie. Las puertas se abrirán, los justos y los salvos entraremos en la ciudad. Y luego entonces todos los impíos, dice Apocalipsis 20, todos los impíos, grandes y pequeños, todos, absolutamente todos, resucitarán, dice el texto, resucitarán. Y allí, después de una serie de situaciones que van a acontecer, puedes leer allí el conflicto de los siglos. Luego entonces, dice el texto, que se vendrán todos, se armarán para pelear contra la gran ciudad. Algo similar como sucedió con Sennacherib. Vino a rodear la ciudad, a saquear, a acabar con la ciudad, pero fueron exterminados. Y entonces, después del milenio, cuando todos los impíos y Satanás se levanten para atacar la ciudad, del cielo desciende fuego de Dios y los consume a todos. Entonces, nótese bien cómo el profeta vislumbra todas esas cosas a través de esa gran matanza que hubo
allí al ejército asirio a mando de Sennacherib. Dice el versículo 4, y todo el ejército de los cielos se disolverá y enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Se utiliza a Edom para ejemplificar a todos los enemigos del pueblo de Dios, y no solamente en el tiempo de Israel literal, sino también se aplica aquí para el tiempo del fin, cuando Cristo Jesús venga a traer sus juicios sobre todos los pueblos o sobre todos los enemigos del pueblo de Dios. Edom, ¿por qué? Porque Edom era uno de los enemigos más tremendos, más violentos, más duros que tenía el pueblo de Israel, los que le hacía más guerra, más maldad, más perversidad. Entonces se aplica a Edom o se utiliza a Edom para ejemplificar en general a todos los enemigos del pueblo de Dios. Se embriagará mi espada, dice el texto bíblico. Y en este sentido, la espada significa o simboliza los castigos de Dios que caerán sobre los impíos, sobre todos los impíos. Por eso te decía, es importante que tú y yo estemos cerca de Cristo, estemos de parte del Cordero, porque cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Pero si estamos de parte de Él, seremos resguardados. Y esto sucederá en el tiempo final. Sucedió en el tiempo del Israel literal y sucederá en el tiempo final. Por eso te digo, esta profecía es de doble cumplimiento, se podría decir, porque en primera instancia se cumplió con Israel literal. Los enemigos de Israel eran destruidos, como Sennacherib y todo su ejército, y de la misma manera como fue destruido Sennacherib, será destruido el ejército enemigo de Dios, del pueblo de Dios, al final del tiempo. Apocalipsis 19:21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La espada de Jehová, recuerda una vez más, la espada de Jehová representa, simboliza, significa los castigos de Dios que caerán sobre los impíos. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces esta espada representa esto, los castigos, los juicios que caerán. Así que, hermano, es importante, una vez más te digo, es importante que tú estés de parte del Cordero, de parte de Cristo Jesús, porque en Él hay esperanza, en Él hay seguridad, en Él hay salvación. Por eso, como leímos en el capítulo anterior, capítulo 33, versículo 16, dice, o sea, el que confía en Jehová, el que está en Cristo, el de limpio de manos, el de corazón puro, dice, habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Pero los impíos, mira lo que les espera. Lo estamos leyendo aquí en el capítulo 34. Cosas terribles y espantosas. Llena está de sangre la espada de Jehová, dice el versículo 6. Engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Bosra era una de las ciudades más representativas de Edom. Por eso te digo, Bosra, que hace parte de Edom, y Edom representa a todos los enemigos de Dios, sobre los cuales han caído los juicios de Dios, y finalmente sobre los cuales totalmente caerán los juicios de Dios después del milenio, cuando sea el juicio final, el juicio que destruirá la maldad, el pecado, Satanás, la muerte, el sepulcro. Todos los enemigos del pueblo de Dios serán destruidos. Y con ellos, dice el versículo 7, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Terrible. Y ahora el versículo 10 dice algo interesante. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Dando a entender que los juicios de Dios serían eternos, es decir, que jamás volverían a existir
estas naciones. Es algo similar a lo cual habla Apocalipsis respecto al castigo de los malos en el tiempo final. Dice Apocalipsis 14:11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, no quiere decir que, como lo explicamos en el capítulo anterior, capítulo 33, no quiere decir que los impíos van a estar quemándose por siglo de los siglos, por toda la eternidad. Hay que entender bien esto. Recuerda lo que dije y lo que mencioné en el capítulo anterior, el capítulo de ayer, el día de ayer. Hay que ponerle lógica bíblica cuando estamos leyendo los textos bíblicos. Hay que ponerle lógica. No quiere decir que van a estar quemándose por toda la eternidad. Lo que está diciendo aquí, no se apagará de día ni de noche, perpetuamente subirá su humo, significa que ellos serán exterminados por completo. O sea, el fuego cuando empiece a quemar no se apagará, se quemarán por completo, y el humo sube por los siglos de los siglos, o para los siglos de los siglos, es decir, nunca jamás volverán a existir. Es lo que quiere decir el texto bíblico, no que por los siglos de los siglos se van a estar quemando, porque eso no sería un concepto bíblico, eso más bien es un concepto pagano, es lo que tiene el hombre, se inventó el hombre esto, para decir que el impío se va a estar quemando por toda la eternidad, o que ahora se están quemando en el infierno, y entonces hay que pagar cierta ofrenda para rescatar a un familiar si está en el infierno, si hizo las cosas malas. Y esa creencia o esa doctrina fue creada para ganar dinero, para lucrarse la iglesia. Pero la Biblia no enseña esto. Lo que enseña es que los juicios de Dios que caerán sobre la tierra serán con connotaciones eternas. No es de duración, no es de tiempo, sino de implicación. Lo que implica decir, destruye eternamente, jamás volverá a existir. Como yo decir, tengo una hoja y la voy a quemar eternamente, y le enciendo fuego y eternamente la quemé. No quiere decir que esta hojita de papel va a estarse quemando por toda la eternidad, no, sino que cuando ella se queme y se queme completo, no volverá a tener una hoja igual. Es lo que está queriendo decir el texto bíblico, y es a lo que se está refiriendo la palabra del Señor. Eternamente, jamás volverán a existir los malos, Satanás, la maldad, el pecado, la muerte. Su humo, dice, sube para los siglos de los siglos, nunca más volverán a existir. Por eso es que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, dice Apocalipsis 21, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo será exterminado por completo, y este será el castigo que Dios traerá sobre todas las naciones. Pero para aquellos que tengan a Cristo Jesús en su corazón, dice Malaquías capítulo 4 versículo 2, mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Allí está la invitación, querido hermano. Hoy es necesario que tú aceptes a Cristo Jesús, te entregues en sus brazos y permitas que Él te cubra con su manto de justicia y te dé salvación. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 34 del libro de Isaías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!